Hola, buenas tardes, ingeniera Nazareno. ¿Están? Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? De mi parte, todo bien, sin novedad. Qué bueno, me alegra. Bueno, muchachos, yo creo que sí ya vamos a iniciar, vamos a comenzar. Em, bueno, yo creo que tienen varias preguntas. Primero sobre el examen, muchachos. En teoría, el examen se mantiene, se mantendría, se mantendría presencial y lo único que vamos a modificar un poco el procedimiento. Vamos a tratar de que este pueda ser en dos partes. Es decir, la parte teórica que ellos puedan hacer el día que corresponde, que en este caso pues es el día jueves, y tendríamos una parte práctica, ¿verdad? Que trataríamos de hacerlo posiblemente posterior a que regresemos del feriado morazánico. Bueno, en caso de que hubiera, ¿verdad? Entonces, en caso de que se diera toda la semana de, de lo que es la semana morazánica, entonces, obviamente, eso significaría que y la segunda parte del examen, que es la parte práctica, y la veríamos posteriormente. ¿Ok? Entonces, para no cargaros mucho en esta, ahorita, para este jueves, básicamente nos centraríamos más en la parte teórica y posteriormente, pues, estaríamos hablando de la parte práctica. ¿Ok? Em, Ingeniera, dígame. disculpe la consulta. La otra parte, como usted menciona, ¿sería siempre presencial o sería de manera virtual? No virtual, Ok, virtual. gracias. Ujú, sería virtual. Bueno, chicos, y referente a la pregunta que me hacían, ¿qué días nos íbamos a ver? Pues realmente el único día que podemos vernos sería este martes, aquí en la universidad. Y os voy a explicar por qué. Porque el miércoles no, no vamos a tener clase debido a que tengo una supervisión de práctica. Entonces, como es fuera de la ciudad, ¿verdad? Em, no creo sinceramente que pueda estar exactamente a las 2 de la tarde acá. Sin embargo, lo que voy a hacer es ponerles unos ejercicios hasta donde lleguemos para que ustedes lo puedan hacer, ¿verdad? Eso sí se lo voy a poner. Pero definitivamente el día miércoles no creo que vayamos a tener ya clase. Entonces, día clase sería el día de mañana presencial. Si alguien no puede venir por cuestión de trabajo o alguna situación, bueno, entonces no hay problema, solo me manda el correo indicándome por qué razón no se va a presentar, ¿verdad? Em, y los que puedan venir, ¿verdad? Haya clase, que espero que sean todos, nos veríamos en el edificio 4, en el aula 211, si no me equivoco, en esta aula habíamos quedado, ¿verdad, muchachos? Sí, ¿verdad? Así es. Sí, Sí, Ok, ingeniera. ok, entonces ahí nos veríamos. Em, permítanme, chicos. Permítanme. Bueno, vamos a continuar con la clase y espero el día de hoy también podría subir, muchachos, lo que son las grabaciones. Si no, pues igual en TIN allí quedan las grabaciones y ustedes pueden tener acceso a ellas.
para quienes no se han podido conectar a las clases. Vamos a iniciar, bueno, vamos a seguir con el tema de razones financieras y si recuerdan, estábamos viendo algunos indicadores que son importantes. Estos indicadores son parte de las primeras dos razones financieras que nosotros estábamos viendo, ¿verdad? Que si ustedes se recuerdan, una es la de solvencia o liquidez y la otra es la de prueba de ácido, ¿verdad? Entonces, o y a prueba rápida, ¿verdad? Y a razón rápida. En este sentido, muchachos, dentro de esos, pues hay un factor bien importante que la diferencia entre estas dos, tanto en la prueba de ácido y la prueba de liquidez o solvencia, una de las diferencias es que en una consideramos el inventario y en la otra no consideramos el inventario. A raíz de eso es que comenzamos a ver algunos indicadores que para nosotros son importantes tener en cuenta, ¿verdad? Como por ejemplo, qué tan rápido o cuánta es la rotación de inventario que tenemos, ¿verdad? En los indicadores también estábamos viendo, y aparte del promedio de cobros, ¿verdad? Es decir, ¿por qué es importante el promedio de cobros? Porque recordemos que es la manera en cómo la empresa al final recupera lo que ha vendido o lo que ha invertido, ¿verdad? Entonces, entre más tiempo sea un promedio de cobro o más grande o más largo sea un promedio de cobro, es peor, ¿verdad? Porque hay mucho más riesgo. Recordemos, muchachos, que lo que aquí medimos son los riesgos, ¿verdad? ¿Por qué es importante el promedio de cobro? Porque este nos permite poder evaluar lo que son las políticas de crédito y cobro y se calcula dividiendo el saldo de las cuentas por cobrar entre las ventas diarias promedio. Entonces, en la clase anterior habíamos visto un poco acerca de esto, ¿verdad? Que en caso que no tengamos las ventas diarias y solo tenemos las ventas anuales, pues estas ya tenemos que dividir entre 365 días para poder sacar cuánto serían nuestras ventas diarias. Y acá tenemos un ejemplo con el caso siempre de Barner, de la compañía Barrier, perdón. Tenemos que en cuanto a sus cuentas por cobrar, tenemos que tiene 503,000, ¿verdad? Si esos 503,000 los dividimos entre lo que es y las cuentas o las ventas diarias, ¿verdad? Que en este caso, si se fijan, pues tenemos el monto anual, lo dividimos entre 365 para sacar que diario, ¿verdad? Se vende $8,422. Entonces, si dividimos los 503,000 entre 8,422, esto nos da un promedio de 59,7 días. ¿Qué es importante en esto? Bueno, básicamente este es el tiempo que ellos tardan en recuperar lo que es o en cobrar, ¿verdad? Y las cuentas por cobrar que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, ese es el tiempo que ellos están tardando como empresa en recuperar ese dinero, ¿verdad? Entonces, veíamos que es muy importante siempre el comparativo con las empresas que sean de nuestro mismo rubro, ¿verdad? Decíamos que las razones financieras nos dan un indicador como tal de cómo está la empresa. Sin embargo, dependiendo del tipo de empresa, de rubro, de la naturaleza de la misma, es que al final nosotros podemos determinar si la empresa está bien o está mal. O sea, no lo podemos hacer a priori, no podemos decir, bueno, nos aparece un índice muy alto, quiere decir que estamos bien, o nos aparece un índice muy bajo, quiere decir que estamos mal. No necesariamente es así, ¿verdad? Porque mucho depende de la empresa. Entonces, en la parte de periodo promedio de cobros, veríamos que tener un periodo muy alto, dependiendo del tipo de empresa, pues puede ser perjudicial. Y esto al final permite a la empresa saber si está bien como empresa y si ese es el tiempo promedio que las demás empresas del mismo rubro tienen o si definitivamente ellos tienen tiempos demasiado altos, ¿verdad? Entonces,
veíamos, por ejemplo, el comparativo entre, y aparte de las industrias de materia para la construcción, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, el periodo propiamente, el promedio de cobro es cero, ¿verdad? En industria. ¿Por qué razón? Porque en teoría, perdón, no es cero, es 5.3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en teoría, pues, básicamente esto estamos hablando de días, no es que dan un crédito muy grande, ¿verdad? Es decir, no es que dan mucho tiempo con el crédito, sino que básicamente es un tiempo bastante limitado para esto. Es decir, que al final es, básicamente ellos van, compran y compran ya sea en efectivo o en tarjeta de crédito, ¿verdad? No es que se ellos pueden dar al crédito, ¿verdad? A menos que sean clientes que tengan esa resolución, porque sí hay clientes que lo hacen de esa manera. Ahora bien, si ustedes se fijan, este promedio como tal es diferente en la parte, por ejemplo, de computadoras. Tenemos que un promedio normal de cobros en industria de computadoras es de 61.3 días, ¿verdad? Y si se fijan, estas empresas que se dedican a esto más o menos andan en este rango. Sin embargo, vemos que en el caso de Heather Parker, pues sí es un poquito eh, ha excedido el rango de industria, ¿verdad? Habría que ver qué tipo de políticas de cobro tienen ellos y qué tan efectivas son, ¿verdad? Algo bien interesante es que si ustedes se fijan, por ejemplo, en la parte de mercadería y de tiendas de comestibles son los porcentajes más bajos en cuanto a lo que es el periodo promedio de cobro, ¿verdad? Y era lo que explicaba el ejercicio, porque realmente este rubro o este tipo de empresas no dan al crédito, o si dan al crédito es la minoría, ¿verdad? En su mayoría, pues, y las personas que llegan a comprar algo o a consumir algo, y o pagan, ya sea en efectivo o con tarjeta. Entonces, no recae sobre ellos ese tiempo o ese promedio de cobros, ¿verdad? De igual manera, así como medimos el promedio de cobros, es también importante medir el promedio de pago, es decir, qué tan efectivos somos para pagar, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Bueno, porque recordemos que lo que nosotros al final vemos es cómo está nuestro flujo de efectivo, ¿verdad? Entonces, obviamente, si nosotros dejamos mucho tiempo, nuestros promedios son muy elevados para pago, pues también esto puede ser perjudicial para hacer actos a crédito o dependiendo de la industria o del tipo de empresa, puede ser que sea normal que los periodos sean elevados, ¿verdad? Entonces, depende mucho de eso. Sin embargo, aunque depende de eso, siempre es importante irnos a los rangos que hay en industria. ¿Cómo se calculan? Pues de la misma manera, nada más que en este caso serían cuentas por pagar entre las compras diarias en promedio. Si no tenemos las compras diarias, sino anuales, recordemos que esto lo dividimos entre 365. Esto es muy importante, muchachos. Miren, son operaciones sencillas. Si ustedes se fijan, hasta el momento hemos visto operaciones bastante sencillas, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. Sin embargo, siempre es importante respetar los niveles, es decir, compras anuales, si las tenemos anuales, pues lo primero que vamos a hacer es dividirlas entre 365 días, antes de dividirlo entre las cuentas por pagar, porque si nosotros hacemos lo contrario y decimos, ok, vamos tenemos nuestras cuentas por pagar, esto lo vamos a dividir entre las compras anuales y a esto después lo vamos a convertir entre 365 días, entonces ahí nos van a dar algunas diferencias, ¿verdad? Y el resultado no va a ser igual. Entonces, matemáticamente siempre tenemos que respetar esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los niveles y en sí, cuál es la operación que debemos de hacer antes? Podemos decir que la dificultad para calcular esta razón se debe a la necesidad de calcular las compras anuales. Un valor
que no está disponible en los estados financieros publicados. Esto es muy importante. Normalmente las compras se calculan como un porcentaje específico del costo de los bienes vendidos. Entonces, en este caso sí es muy importante que tengamos mucho cuidado en el momento de hacer estos cálculos, específicamente en el momento de ver y aparte propiamente de la conversión de las compras anuales, ¿verdad? Eso es muy importante. Por ejemplo, en el caso de Barrett, si supone que las compras de Barrett correspondientes al 70% del costo de sus bienes vendidos en el 2012, su periodo promedio de pago es el siguiente. Entonces, en este caso, se consideran, por ejemplo, en el caso de los 382,000, que corresponden propiamente a las cuentas por pagar, ¿verdad? Y lo vamos a multiplicar por los costos de los bienes vendidos en el 2012. A eso le vamos a multiplicar el valor de lo que son, en este caso, las ventas anuales. Si se fijan al final, tenemos que ver todo lo que son, perdón, las compras anuales y esto lo vamos a dividir entre 365 días, ¿verdad? Entonces, si hacemos esta operación, primero la multiplicación de 0.70, que corresponde al 70% del costo de los bienes vendidos, por los 2,088,000 que corresponden a las compras realizadas. Entonces, una vez que nos da el valor de esto, lo vamos a dividir entre 365 y esto nos da que es igual a 4,004 dólares diarios que corresponden a las compras diarias. Si a esto ya dividimos entre los 382,000 entre los 4,004 dólares, esto nos da igual a 95.4 días. ¿Qué significa esto? Bueno, esta cifra es el significado solo en relación a las condiciones de crédito otorgadas a la empresa. Si los proveedores de Barriett y concedieron ese promedio, es decir, 30 días de crédito, un analista daría a esta empresa una calificación de crédito bajo, ¿verdad? Debido a que se tomó demasiado tiempo para pagar sus cuentas. Es decir, si ello que tarda es aproximadamente 95.4 días y lo normal de crédito son 30 días, si a esta empresa solamente le otorgaron 30 días, básicamente se está tardando mucho más del tiempo que se le otorgó. Por lo tanto, esto puede ser perjudicial para poder optar a nuevos créditos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Bueno, que los posibles prestamistas y proveedores de crédito comercial se interesan más en el periodo promedio de pago porque este nos indica sobre los patrones de pago, ¿verdad? Es decir, si realmente la empresa espera hasta el último día para pagar o tiene políticas de pago que aunque le asignen, por ejemplo, 30 o 60 días para pagar, pues ellos lo hacen en menos tiempo. En este caso, según el análisis que se está haciendo de esta empresa y según la información que nos brinda, nos damos cuenta de que, bueno, que el tiempo que ellos se tardan son 95 días aproximadamente para pagar sus deudas, ¿verdad? Este tiempo, dependiendo propiamente de empresa, ¿verdad? Que le dio el crédito, puede ser que exceda ese tiempo y en base a eso, pues quede como un mal pagador, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De no superar el tiempo que nos está dando la empresa para poder pagar nuestras deudas. En el caso de la rotación de los activos totales, tenemos que la rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Y la rotación de los activos totales se calcula de la siguiente forma. En este caso tenemos la rotación que sería ventas entre el total de activos. Si nosotros nos fijamos, el valor de rotación de los activos totales de Barrett en el 2012 es de y las ventas que fueron de 3,074,000 entre
el total de activos que son de 3.597.000. ¿Cuánto nos da esta división? Nos da 0.85. ¿Qué significa esto? Bueno, que la empresa sustituye sus activos en un 85% de veces al año. Por lo general, cuanto mayor es la rotación de los activos totales de una empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usado sus activos. Es probable que esta medida sea de gran interés para la administración porque indica si las operaciones de la empresa han sido eficientes desde el punto de vista financiero. Si nosotros nos fijamos en la tablita, ¿verdad? En cuanto a lo que son ya rotación de los activos totales, y lo vemos de esta manera, rendimiento sobre el total de los activos, rotación de los activos totales, aquí lo tenemos. Si se fijan, pues, por ejemplo, en las empresas que se dedican a empresas de venta de computadoras, andan en una rotación de 0.9. Sin embargo, las empresas andan por encima de este valor, ¿verdad? En este sentido, pues, no quiere decir que estamos mal, ¿verdad? Siempre y cuando no sea todo lo contrario, es decir, no sea mucho menor del valor que ya se tiene estimado. De la misma manera tenemos la materia para construcción, que de igual manera en las empresas anda más o menos por 1.4, ¿verdad? Y igual las tiendas de comestibles, de comestibles andan en un promedio de 2.4, y si se fijan en general, las tanto Kroger como la otra empresa igual andan más o menos los rangos bastante similar, ¿verdad? Es decir, el hecho de que sea alto no está mal, ¿verdad? Tenemos que al final, aunque esté alto ese promedio, pues al final en este caso es mejor, ¿verdad? Porque este nos permite ver, ¿verdad? Si ha habido rotación de los activos totales de la empresa, y de esta manera nosotros podemos medir y eficiencia desde el punto de vista financiero, ¿verdad? En el sentido de que vemos realmente cómo está propiamente la rotación de esos activos totales. Es decir, que es mejor que esté alto a que esté bajo en este sentido. En cuanto al índice de endeudamiento, tenemos que este mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor es el monto de dinero de otras personas que se usa para generar utilidades. En este caso, el índice se calcula de la siguiente manera. Tenemos que el índice de endeudamiento va a ser igual al total de pasivos entre el total de activos. Si nosotros nos vamos al ejemplo que nos da el libro de la empresa Barre, tenemos que en el 2012 tenía un total de pasivos de 1.643.000 entre el total de activos que son de 3.597.000. Esto nos da igual a 0.457, que significa 45.7%. ¿Qué nos indica este valor? Este valor indica a la empresa que ha financiado cerca de la mitad de sus activos con deudas. Eso es lo que indica. Entonces, cuanto más alto es este índice, mayor es el grado de endeudamiento de la empresa y mayor es el apalancamiento financiero. Ya vamos a ver términos sobre el apalancamiento financiero y qué significa, pero básicamente el apalancamiento financiero es trabajar con dinero de tercero. Entonces, en este sentido, cuanto más mayor o cuanto más grande es ese porcentaje, quiere decir que es mayor el grado de endeudamiento que tiene la empresa, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Preguntas, chicos? ¿Todo claro? Sí, sí, todo claro. Ok. En cuanto a la razón de cargos de interés fijo,
tenemos que a razón de cargos de interés fijo, denominados en ocasión razón de cobertura de interés MIDE, y lo que es la capacidad de la empresa para realizar pagos de interés contractuales. Cuanto más alto es el valor, mayor es la capacidad de la empresa para cumplir con las obligaciones de interés. Y a razón de cargo de interés fijo se calcula de la siguiente manera. Tenemos que es la utilidad antes de interés e impuesto entre el interés. Y la cifra de lo que es la utilidad antes de interés e impuesto es igual que la cifra de la utilidad operativa presente en el estado de pérdida y ganancia. Aplicando esta razón a Barrett, se obtiene el siguiente valor para el 2012. Entonces, aquí tenemos que la razón de cargo de interés fijo, en este caso tenemos que es la utilidad antes de interés e impuesto, que en este caso para esta empresa es de 418,000. Entre el interés, que es 93,000, esto nos da igual a 4.5. Entonces, ¿qué significa esto? En este caso, la razón de cargo de interés fijo de Barrett pareciera que fuera aceptable, ¿verdad? Porque nos da, si se fijan, nos dio un valor de, perdón muchachos, nos da un valor de 4.5, ¿ok? ¿Qué es este? Ahora bien, con frecuencia se sugiere un valor de por lo menos 3 puntos y se prefiere cerca de 5, ¿ok? Y la utilidad antes de interés e impuesto de la empresa podrían reducir hasta el 78%, ¿verdad? Si nosotros venimos y hacemos básicamente la operación 4.5 menos 1.0 entre 4.5, y empresa aún tendría ya capacidad de pagar los 93,000 de intereses que debe. Por lo tanto, tiene un buen margen de seguridad. Es decir, que en este caso, recuerden que la empresa debe 93,000, pero tenemos lo que es la utilidad antes de interés, que son 418,000. Estos 4.5 básicamente nos dice eso, nos dice que la empresa tiene aproximadamente el 78% de, básicamente, de disponibilidad, ¿verdad? Para poder pagar esos 93,000. Entonces, quiere decir que a nivel de ese porcentaje, pues básicamente la empresa está bien, ¿verdad? Está bien porque básicamente tiene una holgura de un 75%, ¿verdad? Para poder hacer frente a lo que es y a deuda, que en este caso son los 93,000. En cuanto al índice de cobertura de pagos fijos, tenemos que el índice de cobertura de pagos fijos nos va a medir la capacidad de empresa para cumplir con todas sus obligaciones de pagos fijos, como los intereses y el principal de los préstamos, en verdad, lo que son pagos de arrendamientos y dividendos de acciones preferenciales. En este caso, las preferentes. Tal como sucede con la razón de cargo de interés fijo, cuanto más alto es el valor, este índice es mejor. En el caso de cobertura de pago, recordemos, muchachos, que en el caso del índice de porcentaje de tiempo de cobros o de cuentas por cobrar o de cuentas por pagar, entre más alto sea el índice es peor, ¿verdad? En ambos casos es peor, es malo, porque en uno básicamente estamos teniendo mucho tiempo en el retorno de inversión y en otro pues nos estamos tardando en pagar. Entonces, entre más alto ahí nos salga el porcentaje es peor. Pero en este caso, al igual que en el tema anterior, que es el cargo de interés fijo, entre más alto es mejor, ¿verdad? Y la fórmula para calcular el índice de cobertura de pago fijos es el siguiente. Y la utilidad antes de interés e impuesto más los pagos de arrendamiento entre el interés más los pagos de arrendamiento, ¿verdad? Entonces, más los pagos del principal, más dividiendo de los accionistas,
por 1 entre 1 menos t, que en todo caso es el tiempo. Entonces, ¿cómo se calcula esto? T, en este caso, va a ser la tasa impositiva corporativa aplicable al ingreso de la empresa. El término 1 entre 1 menos T se incluye para ajustar el principal, o mejor dicho, para poder ajustar en este caso el principal impuesto y los pagos de dividendos en acciones preferentes, con un equivalente antes del impuesto que es congruente con los valores antes del impuesto de todos los demás términos. Entonces, ¿cómo aplicamos esa fórmula? Con el ejemplo de Barry. En este caso, si ustedes se fijan en el índice de cobertura, en la parte superior, según nuestra fórmula, tenemos lo que es la utilidad antes de interés e impuesto, más los pagos de arrendamiento, ¿sí? Entonces, en este caso, si nos vamos a la fórmula, tenemos en este caso los 418,000 que corresponden a la utilidad antes de impuesto e impuestos más y los pagos de arrendamiento que son los 35,000. Si lo dividimos, ¿verdad? Lo vamos a dividir entre lo que son los intereses. En este caso tenemos los 93,000 más el pago de arrendamiento, que son los 35,000 más, y ahí viene otra fórmula, el pago de el principal, es decir, el pago del principal impuesto que se tiene que pagar, ¿verdad? Que en este caso es de 71,000, más los 10,000 corresponden a los dividendos de accionistas preferentes. Recordemos que a los accionistas preferentes se les da prioridad porque al final son los que más invierten. Y el resultado de esto lo vamos a multiplicar por 1 más 1, en este caso menos 0.29, que corresponde a la tasa impositiva corporativa. Y al final esto nos da 1.9, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabemos si está bueno o está malo? Siempre teniendo como parámetro el tipo de empresa. En base al tipo de empresa, es que nosotros podemos saber si está bueno o está malo, o si estamos bien, ¿verdad? Dependiendo del rubro de la empresa, de la industria, es que nosotros tenemos un parámetro de partida ahí. Puesto que las ganancias disponibles son casi el doble de sus obligaciones de pago fijo, y afirma parece tener la capacidad de cumplir sus obligaciones en forma segura. Al igual que la razón de cargo de interés fijo, el índice de cobertura de pagos fijos mide el riesgo. Cuanto menor es el índice, mayor es el riesgo, tanto para los prestamistas como para el dueño. Cuanto mayor es el índice, menor es el riesgo. Este índice permite a las partes interesadas evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de pago fijos adicionales sin llegar a la quiebra. Por eso es importancia propiamente del índice de cobertura de pagos fijos. Recordemos que cuáles son los pagos fijos, por ejemplo, la luz, el agua, el pago de los salarios. Estos son pagos fijos. Vamos a ver, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Todo claro? No sé si me han Todo claro, escuchado ingeniero. bien. De mi Ok. parte, todo claro. Ok, gracias por confirmar. Bueno, muchachos, vamos a ver este pequeño videíto. No lleva mucho tiempo. Sí necesito que me confirmen si tienen audio, si escuchan. A ver, Esta nueva profesión está pagando en dólares a solamente para ver, escribir. Sí, sí se escucha. ok. Veamos.
¿Se escucha, muchachos? Sí, Sí, se ingeniero. escucha. Ok. A largo plazo, la inversión en bolsa, en acciones de empresas, se ha demostrado como la inversión más rentable de todas. Sin embargo, como siempre decimos una y otra vez aquí, en Value School, siempre, antes de invertir, hay que saber dónde se está invirtiendo. Las bolsas a largo plazo son rentables, ¿vale? Pero eso no quiere decir que cualquier inversión nos vaya a dar noticias positivas. Todo lo contrario. Si no tenemos cuidado, podemos llevarnos sorpresas muy desagradables. Y tened clara una cosa, no importa el temario de la empresa. Precisamente para saber lo importante que es el trabajo de investigación y análisis que todo inversor debe realizar, especialmente si quieres convertirte en todo un buen value investor, en este vídeo vamos a ver cuáles han sido los 7 mayores gigantes de todos los tiempos que se han declarado en quiebra. Apunte, lo vamos a medir en función del tamaño del activo que controlaba cada compañía. Dicho esto, arranquemos. Apagón por fraude. El día 2 de diciembre del año 2001 se consumaba uno de los mayores escándalos financieros y la mayor quiebra de toda la historia hasta ese momento. Enron, la mayor compañía de distribución energética del planeta y uno de los grandes colosos de la industria norteamericana, se declaraba en quiebra. Enron era una compañía energética con sede en Houston, Texas. Empleaba a 22.000 trabajadores. Tenía actividades en los sectores de la electricidad, el gas natural, las telecomunicaciones, el papel e incluso el comercio electrónico. Hablamos de un gigante industrial que facturaba 100.000 millones de dólares cada año. Durante mucho tiempo, Enron fue una de las compañías favoritas de Wall Street y de muchas escuelas de negocio. Sin embargo, a mediados de 2001 comenzó el principio del fin. Contra todo pronóstico, en agosto renunció su CEO y en octubre la empresa anunció unas pérdidas de casi 700 millones de dólares en el tercer trimestre. A partir de ese momento, las investigaciones se sucedieron y básicamente lo que apareció no fue una empresa energética, sino sobre todo una empresa de ingeniería contable. Liderada por Jeffrey Skilling, un destacado estudiante de Harvard, Enron desarrolló todo tipo de prácticas contables para falsear sus cuentas anuales. Préstamos que se computaban como ingresos, beneficios inflados, una enorme red de filiales y empresas creadas expresamente para ocultar una deuda que superaba los 30.000 millones de dólares. Las acciones de la empresa pasaron de cotizar a más de 90 dólares por acción a situarse por debajo de $1. La capitalización bursátil pasó de 70.000 millones a poco más de 100. Pero Enron acabó siendo un gran fraude, por el que fueron condenados sus principales directivos. Jeffrey Skilling tuvo que hacer frente a una multa de más de 45 millones de dólares y se pasó casi 18 años en la cárcel. El escándalo también terminó llevándose por delante a Arthur Andersen, la auditora que se encargaba de supervisar las cuentas de Enron. Ya veis lo importante que es diversificar las posiciones de una cartera. Es la única forma de librarse de este tipo de sustos. Caída por partida doble. El sexto puesto recae en la Pacific Gas and Electric, otra compañía energética, en este caso del estado de California. Fundada en 1905, la mayor compañía eléctrica de California se declaró en quiebra también en 2001 y luego otra vez en enero de este 2019. Este caso es un poco diferente. Tenemos a una empresa que se declara en bancarrota como medida de protección ante un hecho completamente inesperado: tener que hacer frente a posibles indemnizaciones de miles y miles de millones de dólares como consecuencia de su responsabilidad en los enormes incendios forestales que asolaron California en 2017 y 2018. Y que se cobraron la vida de 89 personas. En total, se calculó que la responsabilidad de la Pacific Gas and Electric Company podría alcanzar los 30.000 millones de dólares, los cuales, sumados a su deuda anterior de 52.000 millones, crearon el escenario que la condujo a la declaración de la bancarrota. Hablamos de un suceso que tal vez hubiera sido evitable,
pero que en cualquier caso fue del todo inesperado. Aunque luego se ha recuperado parcialmente, el precio de las acciones se desplomó desde el entorno de los $46 en noviembre de 2018 hasta los poco más de $6 tras declararse en bancarrota. Soy el de Ávila. Ages, soy la hermana Ábalos Latín y somos los misioneros. Venimos de toda la... El pinchazo hipotecario. El quinto puesto es para el Cit Group, una firma de servicios financieros fundada en 1905 también, que ofrecía financiación comercial y préstamos al consumo. La financiera invirtió con fuerza en hipotecas de alto riesgo justo en la cúspide de la burbuja inmobiliaria, así que podéis imaginar cuál fue el resultado. Cuando la burbuja inmobiliaria reventó en los Estados Unidos, CIT Group fue detrás. Durante un tiempo recibió financiación de emergencia del gobierno federal, pero cuando el dinero fácil se terminó en 2009, la compañía quebró. En aquel momento tenía activos por valor de $71.000 millones. El gran icono norteamericano. En cuarto lugar tenemos a uno de los grandes iconos de la industria de los Estados Unidos, todo un símbolo y uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, la General Motors. Sus malas cifras de venta, la competencia de los fabricantes asiáticos con márgenes cada vez más reducidos, junto a enormes compromisos ligados a los planes de pensiones, condujo al gigante de Detroit en junio del año 2009 a declararse en bancarrota. La empresa General Motors fue rescatada y de facto nacionalizada por el gobierno de los Estados Unidos. Para llevar a cabo este rescate, las autoridades norteamericanas tuvieron que movilizar casi $70.000 millones. Desde entonces, gran parte de este dinero ha sido recuperado con el tiempo con la venta de las acciones en manos del gobierno federal, pero se calcula que la intervención terminó costando a los contribuyentes cerca de $10.000 millones. Pero quienes salieron mucho peor parados fueron los accionistas. Las acciones de General Motors caen por debajo de $1. Los títulos del fabricante de automóviles caen hasta los 75 centavos a medida que los inversores se preparan para la inminente declaración de quiebra. Tan recientemente como en 2007, los títulos cotizaban por encima de $40 por acción. El apetito insaciable. Entramos ya en este poco meritorio podium. El tercer puesto, la medalla de bronce, es para WorldCom, que era la segunda mayor operadora de telecomunicaciones de los Estados Unidos en el momento previo a declararse en quiebra. 22 de julio del 2002, WorldCom, la segunda mayor compañía de telefonía de larga distancia del país, solicitó la protección por bancarrota del capítulo 11 la noche del domingo, casi un mes después de revelar que había escondido $3.800 millones en gastos. Una empresa que llegó a tener un valor de mercado de $180.000 millones. Hablamos de una empresa que había crecido comprando, engullendo continuamente otras operadoras más pequeñas. Todo, por supuesto, a golpe de deuda. Como en el caso de Enron, aquí también se utilizaron todo tipo de maquillajes contables. De hecho, el CEO de la empresa, Bernard Evers, fue condenado a 25 años de prisión. Los accionistas se llevaron la palma. Una crisis implacable. Bien, oro y plata. La crisis de 2008 fue implacable. Algunas de las mayores quiebras de todos los tiempos se dieron a lo largo de esta crisis, entre ellas las dos quiebras más grandes de empresas por volumen de activos. La segunda posición, la plata, es para el Washington Mutual, una entidad de ahorro y crédito que creció un montón en los años previos a la crisis, pero que terminó quebrando y siendo diferida por el JP Morgan Chase. Respecto a la primera posición, creo que no hay dudas. Hablamos de una quiebra que pasará a la historia por su dimensión y por sus repercusiones. Hablo, cómo no, de la quiebra de Lehman Brothers.
En fin, estas han sido las 7 mayores quiebras de acuerdo a los activos de las empresas quebradas. Desde entonces, algunas se han recuperado, otras fueron liquidadas y en algunas, aunque siguen funcionando, los accionistas lo perdieron todo o prácticamente todo. Algunas quiebras pudieron ser previstas, pero otras simplemente fueron del todo inesperadas, motivadas por fraudes contables o sucesos sobrevenidos. No hay forma de eliminar ese riesgo, pero sí de reducirlo. Concretamente, hay 2 herramientas que tenemos que tener en cuenta. Una es el margen de seguridad y la otra es la diversificación. Si quieres conocer más sobre estos 2 conceptos, te recomiendo 2 vídeos de nuestros amigos de Cobas, que os dejamos en la descripción. En fin, recordadlo, grabaos a fuego. Bueno, chicos, cuéntenme. ¿Están ahí o se me durmieron? Aquí estamos. Ajá. Aquí estamos, ingeniera. ¿Cuál es el gusto de todos los casos? A mí la de General Motors ya me la sabía de antemano. Por eso marcas como lo que eran Pontiac, Saturn, Hummer dejaron de existir por la gran bancarrota. Vendieron las acciones, igual siempre cayeron en bancarrota. Y la Muy última que bien. acabamos de ver, me acuerdo que hay una referencia en la de mi villano favorito. Muy bien, Nelson. Excelente. ¿Y los demás? ¿Qué podrían rescatar ustedes de esto, muchachos? Nada. Wow, solo Nelson puso atención. En mi opinión general, las finanzas fueron mal manejadas. Muy bien. Y hubo Perdón. dos jugadas bajo abajo. Sí. Excelente, Gustavo. Solamente. Yo siento, Gustavo, disculpe por estar interrumpiendo a cada rato. Muy bonita participación. Muy bien, Gustavo, excelente. Así es. Definitivamente, si ustedes se fijan, estas empresas y lo que tuvieron en común realmente fueron que sus finanzas, mejor no lo pude haber dicho, fueron mal manejadas, muchachos, ¿verdad? Y esa es la importancia propiamente de una muy buena cultura financiera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este último video, muchachos. Igual me confirman si lo escuchan, por favor. Ingeniera, pero nos dará chance Sí. porque en 5 minutos tenemos ya la siguiente clase. ¿Ya tienen ya otra clase? Sí, en 5 minutos, son las 2:55 ya. Ah, sí, dura 16 minutos. No, no hay para dar chance, muchachos. No hay para dar chance. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar hasta aquí. Recuerden que mañana nos vemos presencial, ¿verdad, chicos? Sí se acuerdan, ¿verdad? ¿En qué aula habíamos quedado que nos íbamos a reunir? 211. Perfecto. En el edificio 4, muchachos. Ahí habíamos quedado, ¿verdad, chicos? La última vez. Que yo recuerde, sí. Ok. Recuerden que nos vamos a ver allá toda la tarde, muchachos. Por favor, es muy importante. Y bueno, trataré entre hoy y mañana ponerme al día con ustedes para que puedan iniciar con todo el proceso de preparación a su examen. Quienes quieran ver las videoconferencias, muchachos, recuerden que en Team están, igual que voy a tratar de subírselas, pero están en Team, ¿verdad? Para que ya puedan ir viendo y cualquier cosa nos vemos mañana. Cuídense mucho, les deseo una feliz tarde y nos vemos presencial mañana, ¿ok? Que tengan una feliz tarde, muchachos. Feliz tarde, chicos, cuídense.
Feliz tarde, ingeniera. Ah, muchachos, espérenme, no se me vayan. Chicos, ay, se me fueron. Muchachos, Díganos. se me fueron los demás. Hola. Sí, chicos, necesito gente que pueda o que quiera ganar horas de artículo, perdón, de artículo 140, ya sea en el área científico-académico o en el área social. Es para digitación. Entonces necesito saber si alguno de ustedes está interesado, muchachos. Hay 2 horarios, uno en la mañana y otro en la tarde. Iniciarían a partir de mañana. El horario de la tarde, ¿qué horario cubre ahí? Fíjese que el horario de la tarde, déjeme confirmar, pero creería yo que es de una, creo que va a ser de 1 a 5. ¿Cuántos Déjeme días ahí. es eso? ¿Cuántos días van a ser? Pues, bueno, se espera que sea toda esta semana. Pero exactamente el horario como tal, yo se los estaría confirmando más tarde, pero sí, yo que sí es segura que son 2 horarios, uno en la mañana y otro en la tarde. Okay. Vamos a ver qué tanto trabajo hay, muchachos, y en base a eso yo ya diría porque es de digitalización, pero sí tendría que ser aquí. Se les está dando prioridad a ustedes por ser ingeniería en sistemas y porque el sistema que se hizo lo hicieron muchachos que en estos momentos ya están haciendo su práctica profesional de ingeniería en sistemas, ¿verdad? Entonces, por eso se les está dando prioridad a ustedes. Así que quien esté interesado, por favor me escribe a mi correo nazarena.idiaques@una.edu.hn. Por favor, chicos, no se les olvide que mañana nos vemos presencial. Y gracias, cuídense mucho. Igual, ingeniera.